Qué bien, qué bien. Bueno, vamos, así como decía el pastor, vamos a bendecir con la palabra. Y hoy vamos a tener un tema muy especial. Ayer hablamos de propósito. Y a veces se habla de propósito y no se tiene claro qué es propósito. Y ayer tratamos de identificar las características del propósito. Les dimos al final una hojita, ¿se acuerdan? Una hoja para que lo coloquen ahí en la nevera, lo coloquen allí. Esa es clave. Nosotros trabajamos durante un tiempo largo sobre esa hoja. Lo que está en esa hoja es el trabajo de mucho tiempo. Lo que está en esa hoja de trabajo básicamente de un año de trabajo de nosotros, que se lo sintetizamos en eso, de un año de trabajo o más, pero sobre todo el último año lo sintetizamos y lo colocamos allí. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de un tema espinoso hoy. Se llama pelear limpio. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo resolver conflictos en el matrimonio? Vamos a hablar sobre cómo resolver conflictos en el matrimonio. Creo que es un tema espinoso. ¿Por qué? Porque muchas veces en un matrimonio hay conflictos no resueltos. Hay conflictos que se postergan. Hay conflictos en los cuales no se toman decisiones y simplemente pasan, pero allí están. Entonces yo voy a colocar como el fundamento y luego mi esposa va a trabajar sobre 4 grandes conflictos que podemos tener en el matrimonio. Y lo hemos llamado así: peleen limpio. Peleen limpio. El matrimonio siempre implica como una negociación. Pero la clave es que nadie se experimente perdedor en la negociación. ¿Sí me hago entender? Cuando usted tiene un negocio, una persona tiene un negocio, dice: yo trabajé, pero yo perdí y el otro ganó. Eso es terrible, ¿no? O yo gané y el otro perdió. Entonces la persona que ganó se siente muy contento porque ganó, pero el otro perdió. Pero qué importante que en un negocio los demás puedan, todas las partes puedan decir: los dos ganamos. El matrimonio está para que todos seamos ganadores. Que después de situaciones conflictivas o difíciles, hola, Ronald y Javi, ¿cómo están? Podamos pelear limpio y ganar. Vamos a definir qué es un conflicto en un matrimonio. ¿Qué es un conflicto? Vamos a definir qué es un conflicto. Mire lo que está ahí. Son todas aquellas situaciones de confrontación entre el esposo y la esposa que se expresa de manera verbal y no verbal para lograr así la solución a una situación. Voy a volverlo a decir. Son todas aquellas situaciones de confrontación entre el esposo y la esposa que se expresa de manera verbal, pero hay muchas que se expresan de manera no verbal para lograr así la solución a una situación. A veces no se identifica el problema. Cuando no se identifica el problema, vamos a tener más problemas, porque a veces la gente empieza a pelear por cosas que ni siquiera sabe cuál fue el asunto. A veces hay unas peleas tontas sobre situaciones y dice: pero ese no es el problema. No, el problema era diferente, pero nunca se solucionó. Y simplemente hay situaciones que generaron el problema y nunca pudieron solucionarse. ¿Estamos? Ahora vamos a la palabra, porque yo voy a decir algunas cosas que hay cosas que generan conflictos en el matrimonio. Todo matrimonio tiene algún tipo de conflictos. Primero, usted es un hombre y ella es una mujer. Entonces usted dirá: uy, eso es maravilloso saberlo. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer piensa diferente al hombre. Somos diferentes. Somos iguales en Cristo, pero somos diferentes en manifestaciones en la vida.
La mujer piensa de una manera diferente al hombre. El hombre, por ejemplo, tiene una visión, simplemente yo voy para allá. La mujer mira varios puntos de vista, es diferente. La mujer tiene una tendencia a mirar varias cosas al mismo tiempo. Nosotros los hombres no, nosotros nos enfocamos en una cosa y la mujer dice, pero mira esto, mira lo de más allá. Tenemos diferentes formas de afrontar situaciones en la vida. Entonces, hay diversas situaciones que originan conflictos en el matrimonio. Número uno, puntos de vista y opiniones diversas. Él piensa de una manera y yo pienso de otra manera. Hay opiniones. Otra, diferencias metodológicas. ¿Qué significa eso? Uno hace una tarea doméstica, por ejemplo, o una actividad de una manera diferente al otro. ¿Se ha visto eso o no? Uno puede lavar la loza de una manera y la esposa no, usted le faltó la mitad no, es que usted no lo hizo como yo lo haría. ¿Cuántos hemos tenido conflictos tontos alrededor de situaciones que uno metodológicamente lo hace de una manera y ella lo hace de otra manera? No diga amén, diga sí, yo, porque amén no tiene nada que ver allí, porque amén es cuando usted habla una palabra de Dios y dice amén, yo recibo esa palabra, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? A yo, dice. ¿Sí? Eso nos pasa, ¿no? ¿Sí o no? Otra, luchas de poder. Él o ella quieren mandar en una determinada situación o con respecto a las crianzas de los hijos. ¿Sí o no? Él o ella quiere mandar en una determinada situación o con respecto a la crianza de los hijos. Hay también luchas a nivel de la sexualidad, de las finanzas, de lo cual vamos a hablar mañana, y de los hijos. ¿Se acuerda el ejercicio que hicimos ayer con respecto a los hijos? ¿Se acuerda el ejercicio que hicimos? Que estaba donde el hijo, en la mitad, y finalmente él estaba como ¿qué? No sé qué voy a hacer, estoy como incómodo, porque a veces el papá o la mamá quieren que los hijos tomen decisiones sobre el matrimonio. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? No. Los hijos no deben tomar decisiones con respecto al matrimonio de sus padres, porque ese no es su rol en la vida. Gracias por su entusiasmo. Los hijos no están para resolver las situaciones del esposo o la esposa, y a veces los hijos los colocan. ¿Usted está de acuerdo con su mamá o está de acuerdo con su papá? No. Los hijos no están para resolver esas situaciones. Eso lo tienen que resolver el esposo y la esposa. ¿Estamos? Ahora, yo quiero ir a una escritura que está en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 17. Es una escritura un poco larga, pero es la clave para poder entender los versículos 18 al 21. Escúcheme bien. La clave para poder entender los versículos 18 al 21, que habla de la relación matrimonial, está basado en Colosenses 3, 12 al 17. Tendríamos que explicar todo el capítulo número 3, del verso 1 hasta el verso 17, pero no lo podemos hacer porque no tenemos todo el tiempo para hacer una hermenéutica seria, exegética del versículo a versículo. Pero sí quiero dar algunas pistas de cómo puede ocurrir algo y cómo se puede solucionar. Entonces vamos al capítulo 3, verso 12. Lo voy a leer de la Reina Valera 2015, que es una versión que a mí me gusta mucho. Porque nosotros pues no hablamos como así como españoles, vosotros sabéis, y usted sabe que nosotros no hablamos así, sino la Reina Valera 2015 es una muy buena versión, 2015 es una muy buena versión, es muy precisa en muchas cosas. Entonces dice, por tanto, o sea, como consecuencia de lo que venía hablando, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo los llama? Bien, entonces primero usted es un escogido de Dios y luego le dice santo y amado. Dios nunca va a hablar mal de usted. Voy a volverlo a decir. Dios jamás va a hablar mal de usted. Bien, pero nosotros empezamos a hablar mal de la pareja. Significa que estamos hablando mal de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Dios no habla mal de sus hijos.
¿Por qué nosotros hablamos mal de la pareja o la esposa o el esposo si Dios no habla mal de nosotros? ¿Cómo nos llama? Escogidos. Luego dice ¿qué? Santos. Y luego ¿qué dice? Amados. Y aquí lo que dice es: vístanse de profunda compasión, de benignidad. Mira el vestido que nos dice: profunda compasión, un vestido, parte del vestido, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. Mire esa vestidura. Entonces vamos a recordarla. ¿Primera qué? No, se me perdieron. ¿Están mirando, están escuchando otra cosa o qué? A ver, ¿se están escuchando otra cosa? Si usted quiere saber de fútbol, mire, yo soy hartísimo de fútbol. Le puedo decir la alineación de Santa Fe, de Millonarios, de Nacional, del que sea, ¿sí? Y conozco metodológicamente cómo funciona el fútbol. Pero hoy no estoy en fútbol, hoy estoy acá con ustedes. Bien, y yo, créanme, yo sí sé harto de fútbol, ¿sí? Pero usted no vamos a estar en fútbol si no estamos acá. ¿Estamos? Entonces, vístanse de profunda ¿qué? La segunda, bondad. Tercera, número 4, número 5, paciencia. Número 6, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros cuando alguien tenga queja del otro. Escúcheme bien, la palabra soportar no significa aguantar, no. La palabra soportar es: si alguien tiene alguna dificultad, yo lo levanto. Entonces en el matrimonio, si ella tiene alguna dificultad, yo estoy para levantarla, para soportarla, para levantarla. Y si yo tengo alguna dificultad, ella está para soportarme, para levantarme. Por eso, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Es Cristo, la persona, el hombre y la mujer, ¿se acuerda? Es una ¿qué? Una unidad. ¿Vamos? Ahora dice: y perdonándose unos a otros cuando alguno tuviera queja del otro. Tú vas a hablar de la queja, ¿cierto? Entonces no voy a hablar de eso ahora. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Ahora, pregunta. Si usted no perdona, ¿Dios no lo perdona? Dígame la verdad. ¿Usted qué piensa de eso? Si usted no perdona, ¿Dios no lo perdona? Entonces, vaya a una escritura que es Mateo 6:12. Quiero resolver ese asunto. Vamos al libro de Mateo, capítulo número 6, porque yo quiero que eso sea resuelto. Mateo, capítulo número 6. ¿Lo tiene allí? Mateo, capítulo número 6. Dice, verso 14. Jesús está hablando, mire lo que Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero acabamos de leer ese texto que dice que perdonamos unos a otros así como hemos sido perdonados. Entonces, ¿dónde está la situación? Porque en el texto de Mateo 6, 14, 15, Jesús le estaba hablando y estaba diciendo que si usted no perdonaba, Dios no lo perdonaba. ¿Sí o no? Pero que si usted perdonaba, Dios lo perdonaba. Pero aquí lo que está diciendo es que usted perdona, ¿cómo? Porque el Señor ya lo perdonó. ¿Sí me hago entender la diferencia? Entonces, ¿quién tiene la razón? Alguien diría, ¿el primero o el segundo? No, los dos tienen la razón. Entonces voy a explicar la razón. Cuando Jesús estaba hablando en Mateo 6, 14 al 15, todavía Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Significa que el perdón era condicionado a que yo perdonara. Pero una vez que Jesús murió en la cruz del Calvario, no hay condicionamiento para el perdón, porque yo perdono es con el mismo perdón con el cual yo fui perdonado.
Oh, tremendo. Ese es un texto muy especial. En el texto original dice salizomai, significa yo perdono con el mismo corazón con que yo fui perdonado. Con el mismo corazón con que yo fui perdonado. Porque en el texto de Mateo Jesús no había muerto en la cruz. Por eso si decía, si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Pero ahora en Cristo ya fuimos perdonados y podemos perdonar con el mismo amor con que fuimos perdonados. Miren este vestido tan maravilloso. Ahora, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el ¿qué? Vínculo perfecto. ¿Cuál es el amor del cual está hablando allí? Hay varios tipos de amor. Hay un amor llamado filios, que es el amor de un padre a un hijo, por ejemplo. Ese no es precisamente el amor total que habla la Biblia para referirse a nosotros. ¿Es un amor verdadero? Absolutamente. Cuando nosotros decimos que amamos a los hijos, nosotros decimos, yo doy por mi hijo. ¿Cuántos padres hemos dicho yo por mi hijo y por mi hija o lo que sea? ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Usted nunca ha dicho eso? ¿Cuántos decimos eso? Yo hago lo que sea por mis hijos. Claro, porque usted está haciendo un amor de tipo filios. Pero hay un amor más allá del filios, que se llama el amor, que es el vínculo perfecto, que la Biblia lo llama ágape. Amor ágape. ¿Qué significa amor ágape? Escuche bien esto. Agapao significa el amor que conduce a una vida transformada. Es el amor que conduce a una vida transformada. O sea, el amor ágape significa que soy conducido. Escúcheme, pastor, que usted le colocó a su iglesia de esa manera. De pronto no sabía esto. La palabra agapao significa llevado al reposo absoluto. Llevado al reposo absoluto. O sea, ¿cómo se llama la iglesia? Aguas de reposo. Llevado al lugar de un agua de reposo absoluta. Agapao significa que no es condicionado. El amor de Dios no está condicionado. Y ese es el amor que ha sido derramado en nosotros. Y con ese mismo amor es que amamos ¿a qué? A la esposa y al esposo y también a los hijos y también a los demás. Y la paz de Cristo gobierne en sus corazones, pues fueron llamados en un solo cuerpo y sean ¿qué? Agradecidos. Esa palabra es muy importante en la vida. ¿Sean qué? Agradecidos. La palabra de Cristo habite como abundantemente. Es una habitación, un lugar de morada. Dios nunca nos viene a visitar. Hay gente a veces en las reuniones que dice, Señor, gracias porque el Espíritu Santo va a venir aquí a la reunión, gracias porque nos vienes a visitar. No, Dios nunca visita a la iglesia. Él habita. Él no viene a visitarnos. Señor, gracias porque el Espíritu Santo va a venir a esta reunión. ¿Es que luego se fue o qué? ¿Sí? Él viene a habitar. Él no viene a visitarnos. Entonces dice, la palabra de Cristo habite. La palabra habitar significa una morada permanente y que nunca se va. ¿Cómo? Abundantemente en ustedes. ¿Se acuerdan? Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Enseñándose y amonestándose los unos a otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales. Por eso las canciones y los salmos, los himnos son fundamentales en una reunión. No en un culto, sino en una reunión. ¿Por qué? Porque usted allí está expresando lo que cree. Cuando cantamos, expresamos lo que creemos. Si cantamos mal o tenemos unas canciones inadecuadas, estamos expresando lo que creemos. Pero si cantamos bien y cantamos adecuadamente la palabra, estamos expresando lo que creemos. Lutero decía una expresión: la iglesia canta lo que ella le ha sido revelado. Tremendo.
Por eso hay que hacerlo bien. Además dice la Biblia, dice cantando con gracia. Cantando, la expresión en griego es más fuerte. Cantando canciones de gracia. O sea, que la revelación de la gracia se manifieste. ¿Dónde? En el corazón. Y todo lo que hagan, sea de en palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego de eso, los versos 18 al 21, habla del matrimonio. Y habla de nuestras relaciones de ¿qué? De pareja y nuestras relaciones familiares. ¿Cuál es la clave para entender las relaciones familiares? Estos versos. Para que los conflictos se resuelvan, necesitamos saber quiénes nosotros somos. Si no sabemos quiénes somos, los conflictos se van a levantar de maneras permanentes en la vida matrimonial y en la vida familiar. Ahora, ¿cuál es la raíz del conflicto? Y yo voy a avanzar allí. ¿Cuál es la raíz del conflicto? Vamos al libro de Gálatas. Esto es lo que somos. Ahora, en Gálatas nos dice cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz de los conflictos que podemos tener en pareja o que podemos tener en la vida? ¿Cuál es la raíz de los conflictos? Usted y yo sabemos que hemos tenido conflictos, ¿sí o no? Hay gente que se llama Armando problemas, en serio. Hay gente que se llama arma problemas por cualquier cosa. Todo es un problema. ¿Usted ha escuchado? Hay gente que es un... ¿Qué hubo? ¿Por qué me ha saludado? ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Cómo está? ¿Mal? ¿Y qué? O sea, siempre hay gente que está armando problemas todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué genera conflicto? Hemos dicho aquí. Pero hay algo muy especial que yo quisiera que vayamos al libro de Gálatas capítulo 5. Voy a leerlo de nuevo en la versión Reina Valera 2015, pero se la voy a leer de dos traducciones del inglés al español que son extraordinarias para entender dónde está el conflicto de una pareja y dónde está el conflicto de una persona. ¿Por qué no resolvemos conflictos? Vamos a resolver bíblicamente por qué no resolvemos conflictos realmente. Primero, porque no nos vestimos bien, no sabemos quiénes somos, no entendemos el propósito, y luego hay un conflicto que está por dentro que no ha sido solucionado. Y luego mi esposa va a hacer cosas muy prácticas alrededor de esto. Gálatas 5, verso 16. Dice: digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Voy a leer esa misma escritura, pero en la versión del Mensaje, traducida al español. Dice: mi consejo es este: libremente, animado y motivado por el Espíritu Santo, vive libremente. Entonces, si vives libremente, no alimentarás las compulsiones del egoísmo, porque hay en nosotros una raíz de egoísmo que está en desacuerdo con un espíritu libre. Así como el espíritu libre es incompatible con el egoísmo. Estas dos formas de vida son contrarias entre sí, de modo que no puedes vivir a veces de una manera y a veces de otra, como te sientas en un día determinado. Qué traducción tan tremenda. ¿Por qué no eliges ser guiado por el Espíritu y escapar de las compulsiones erráticas de una existencia dominada por la ley? Se lo voy a leer de la traducción La Pasión. Mire lo que dice en esta traducción. Permíteme enfatizar esto. A medida que te sometes a la vida dinámica y al poder del Espíritu Santo, abandonarás los antojos de tu propia vida egoísta y estéril.
Cuando tu propia vida, egoísta y estéril, anhela las cosas que van contra el Espíritu Santo, le impides vivir libre dentro de ti, y los intensos deseos del Espíritu Santo impiden que tu vida propia te domine. Así que hay dos fuerzas que son incompatibles y conflictivas dentro de ti. Son tu propia vida de la carne y la vida de la nueva creación del Espíritu. Son incompatibles las dos. Pero cuando te rindas a la vida del Espíritu, ya no vivirás bajo la ley, sino que te elevarás por encima de ella para vivir libremente. Tremenda traducción. Tremenda traducción. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el gran conflicto que vivimos? ¿Por qué surgen los conflictos? Por andar en la carne. ¿Qué significa andar en la carne? Andar en la carne no significa comer cosas como ¿qué? La carne a la llanera. Porque cuando la gente piensa en carne, piensa en unas cosas raras. Mire, carne es una vida centrada en un egoísmo, donde yo soy el centro, donde las cosas se hacen a mi forma y solamente a mi forma. ¿Y cuál es la raíz de la carne? Es vivir bajo la ley. ¿Qué es vivir bajo la ley? Es vivir bajo una mentalidad de un hombre que no ha nacido de nuevo. Entonces tiene que hacer cosas para tratar que Dios lo ame. Tiene que tratar de hacer cosas para tratar de buscar a Dios. Tiene que tratar de hacer cosas para decir, yo estoy haciendo esto y esto, y como no le funciona, se pone cada vez más difícil su vida. Es una persona que vive religiosamente, pero que no ha entendido el evangelio. La carne es una vida religiosa y es una vida centrada en la ley. ¿Cuál ley? Cualquier tipo de ley que se impone en su vida que impide que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Entonces muchas veces la gente piensa que la carne es pecados especiales, etc. Es mucho más que eso. Lo que está diciendo es que la carne es igual a una vida que no deja libertad a que el Espíritu de Dios se mueva en ti y a través de ti. Por eso vivimos peleando con conflictos con otra persona, porque vivimos para que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. O sea que en última instancia la carne es vivir una vida de adoración a sí mismo. Adoración a sí mismo. Entonces siempre la carne es un problema de adoración. Mucho silencio. Gálatas 5, 19 al 21. Usted conoce esa escritura. Con esta quiero terminar, que es fuerte. Mire lo que está diciendo acá. Si uno es guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. O sea, si una iglesia es dirigida por el Espíritu, no está bajo la ley. Me toca hacer esto, me toca buscar esto, me toca hacer esto. Significa que está guiado por la ley, no está guiado por el Espíritu. Pero mírese cómo dice Gálatas 5:19 en la versión Reina Valera 60. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, rencillas, contiendas, disensiones, herejías. Estas son las obras de la carne, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Pero voy a leerlo de otra versión. Mira lo que dice. ¿Por qué no eligen ser guiados por el Espíritu y así escapan de las compulsiones erráticas de una existencia dominada por la ley?
Es obvio, dice esta versión, qué tipo de vida se desarrolla al intentar salirse con la suya todo el tiempo. Conflictos. Es obvio el tipo de vida que se desarrolla al intentar salirse con la suya todo el tiempo. Primero, sexo repetitivo, sin amor, sexo barato, una apestosa acumulación de basura emocional y una basura mental, tristes deseos por arrebatar la felicidad, dioses de baratija, religión mágica, soledad paranoica, competencia despiadada, apetitos obsesivos que nunca satisfacen, temperamento brutal, inhabilidad para amar y ser amado, hogares divididos, vidas divididas, búsquedas mezquinas y desequilibradas, el perverso hábito de desacreditar a todos como un rival, adicciones incontroladas e incontrolables, feas representaciones de la gente. Podría seguir y seguir y seguir. Esta no es la primera vez que yo les advierto. Si usan su libertad de esta manera, nunca van a vivir en el reino de Dios, que es ilimitado y libre. Impresionante esa traducción. O sea, ¿dónde está el problema? En vivir en la carne. O sea, no vivir bajo la dirección del Espíritu. O sea, el conflicto no es que él o ella son así. Es que si no vivimos en el Espíritu, nosotros quisiéramos cambiar a la esposa a nuestra imagen y al esposo a nuestra imagen. Pero el matrimonio no se hizo para hacer que fuera nuestra imagen, porque fuimos creados fue a la imagen y semejanza de Dios. No a la imagen de él o a la imagen de ella. Entonces, cada vez que el hombre quiere cambiar a la esposa o la esposa quiere cambiar al esposo, significa que va a vivir en la ley. Porque yo quiero que tú cambies. Y como él no va a cambiar, yo me pongo más bravo. Y ahora, entonces, los cristianos somos muy simpáticos. Yo quiero que él cambie a mi manera. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a orar para que él cambie a mi manera. ¿Cuántos cristianos han hecho así? Uy, silencio. Voy a orar para que él cambie. ¿Pero a qué? A su manera. Eso se llama ¿qué? Carne. Algunos le meten más. Voy a ayunar para que él cambie. Peor. Porque lo que quiere es hacer que un ídolo de su esposo y atraerlo con orgullo y con egoísmo para que sea como ella quiere o como él quiere. Carne. Yo voy a hacer, si él tiene que ir a la iglesia conmigo, porque en el nombre de Jesús yo voy a orar para que él vaya. Y él no va. Pero es el diablo que lo está. No. Tú estás en un conflicto carnal, porque tú no estás buscando la dirección del Espíritu para vivir una vida libre que haga que la otra persona diga: oiga, ¿usted cómo vive de bien? Yo quisiera vivir lo que usted vive. Pero si la está todo el tiempo aburrida, harta, peleona, pero eso sí, entonces ¿qué va a querer del Señor? Dice: es que yo quiero que el Señor lo cambie. Pero primero que lo cambie a usted, porque usted vive muy aburrido en la vida.